La búsqueda del sentido de la existencia en el ser humano es uno de los pilares en el misticismo judío. En este sentido, la Cábala es una vía de autoconocimiento mediante la cual se adquiere conciencia del propio papel en la vida terrenal. Asimismo, una parte de los grandes cabalistas ya advirtieron hace siglos de la importancia de comprender al ser humano y de entender el sentido de su existencia, no solamente dentro de un plano individual, sino también dentro del plano general de la creación. Precisamente, en el programa de hoy vamos a hablar de la Cábala y el sentido del alma. Y para ello nos acompaña Mario Javier Sabán, doctor en filosofía, en teología, en antropología, en psicología, en historia y en matemática aplicada. Es fundador y director de la Escuela de Psicología y Cábala, profesor de Cábala aplicada a la psicología, al crecimiento personal y espiritual, escritor y autor de Keter, el éxtasis de la eternidad, de la editorial Kairos. Bienvenidos a la era del ser. Mario Javier Sabán, bienvenido a la era del ser. Gracias, Jordi. Un placer, luego de tantos años que nos conocemos. Muy feliz de volver a verte y bueno, feliz también de estar aquí con toda tu audiencia. Feliz yo de estar contigo en esta plataforma, Mario, que es la tuya. Muy contento porque además estar con alguien que se preocupa del desarrollo humano, de la paz, de que las personas pues encuentren su sentido en la vida, en este caso desde tu parcela, desde la mística hebrea, ¿no? Encontrar el sentido. ¿Qué hacemos aquí? Y trabajar sobre todo la espiritualidad que yo siento que es la vía o la herramienta más importante para que este mundo, estarás de acuerdo conmigo, que es actualmente un caos, pues encontremos ese equilibrio y haya un cambio de conciencia tan necesario, aunque a veces realmente uno se desanima un poco, ¿no? Porque ve el nivel que hay y parece que estemos en la prehistoria, ¿no? Que el ser humano no aprenda. Repetimos los mismos errores, los mismos ciclos. Vamos a hablar de ello a lo largo de la entrevista, si te parece, pero para mí es una alegría que estés aquí en la era del ser, porque eres un ejemplo de una persona con tus clases, con tus formaciones, que ayuda a este mundo, pones tu granito de arena para que la gente se prepare, desarrolle su espiritualidad, ¿verdad? Y eso para mí es muy, muy importante, o sea que enhorabuena. Gracias, Jordi, gracias. Bueno, enhorabuena también por tu nueva obra con la editorial Kairos, Keter, El éxtasis de la eternidad, un libro que nos ofrece un entrenamiento para el alma, un entrenamiento para poder tener acceso a sus estados más elevados y llegar al éxtasis de la eternidad, según los postulados y antiguas enseñanzas de la Cábala hebrea. Asimismo, con tu nueva obra, Mario, sigues expandiendo los estudios sobre la Cábala, de la que eres profesor desde hace muchos años. En este sentido, y para todos aquellos que desconozcan su significado, y antes de hablar propiamente de Keter, ¿cómo podemos, Mario, definir a la Cábala? ¿Cuál sería el significado conceptual de esta tradición mística de más de 2200 años de antigüedad? Mira, la Cábala, por supuesto, se puede dar varias definiciones. Es la espiritualidad judía, pero también una definición que a mí me gusta, que es la sabiduría que los sabios del pueblo de Israel lograron durante tantos siglos, como tú bien dijiste, para nuestro beneficio, para comprender el funcionamiento del alma humana y comprender el funcionamiento del universo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a través de la Cábala nosotros comprendemos y no creemos. Esto para mí es un punto fundamental que hay que tratar de aclarar al público que nos está viendo. El camino de la Cábala es un camino de conocimiento, no de creencias. Alguien puede creer en Buda, puede creer en Jesús, puede creer en Abraham, puede creer en lo que quiera creer o no creer en nada. Pero la cábala no es un camino de creencia, no es creo en algo. La cábala es un camino de conocimiento, de entrenamiento dentro de ese conocimiento, pero que además ese conocimiento tiene que ser experiencial. Es decir, no es un conocimiento teórico, sino que tiene que ser un conocimiento al servicio de mi crecimiento personal. Por lo tanto,
¿Qué es la Kabbalah? Bueno, es la antigua sabiduría de los sabios de Israel a través de más de 20 siglos, 22 siglos, por lo cual nos enseñan, nos han legado enseñanzas para vivir mejor, para vivir en paz, para comprender mejor la realidad, para comprender por qué y cómo funciona el mal, para poder comprender cómo funciona el alma humana, qué dimensiones tiene el alma humana, y a partir de ahí vivir con más sosiego, con más paz interior, con más felicidad. El término cábala, Mario, podemos encontrar palabras clave al descomponer el mismo término, como son cajal, que significa comunidad, y también la palabra ahab, que significa llama, y la palabra lev, que significa corazón. Asimismo, Mario, podemos decir también que el estudio de la cábala, como ahora indicabas, se refiere al análisis de tres interrogantes fundamentales, ¿no? Como son ¿por qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Y por qué moriré? Así es, totalmente de acuerdo. Estos son los grandes interrogantes. Son los grandes interrogantes, porque en la cábala nos estamos haciendo interrogantes en todo momento. Mira, yo muchas veces digo que la cábala une dos líneas, dos caminos que en realidad son un único camino, que es el camino de la gnosis, el camino del conocimiento, y un camino que yo te diría que es la gnosis, el agnosticismo. Es decir, no creerme ninguna verdad para seguir avanzando. Entonces, es curioso porque en la Cábala nosotros tenemos un trabajo que se llama la destrucción de los ídolos. Y en ese trabajo de la destrucción de los ídolos, lo que vamos haciendo es que esas verdades que creíamos, verdades absolutas, verdades que no podíamos dejar de creer en ellas, patrones familiares, patrones sociales, patrones culturales, pensamientos ancestrales heredados, arcaicos, todo eso se tiene que poner de alguna forma, de alguna forma en cuarentena. ¿Y por qué se tiene que poner en cuarentena? Y básicamente porque lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar hacia la luz. ¿Y qué implica avanzar hacia la luz? Implica hacernos preguntas que abran huecos, que abran vacíos dentro de la realidad. Y una pregunta abre un hueco. Entonces, claro, el que entra a la cábala tiene que saber que no es tanto una ciencia que va a responder a mucha cantidad de preguntas, sino es una ciencia que va a mejorar la percepción mental, yo diría la percepción experiencial, porque es la experiencia del alma, no solo la de la mente. A veces la mente juega en contra, esto podríamos analizarlo, pero que cambia la percepción de la experiencia para que uno de alguna manera pueda convivir entre la paz interior y las preguntas hacia el infinito. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando duda cree que pierde su paz interior. Mira, si alguien duda y pierde su paz interior, es que nunca tuvo paz interior. La verdadera persona que tiene paz interior es aquella persona que duda y pregunta y que sigue avanzando y mantiene su paz interior. Esto es lo que tiene que lograr en el entrenamiento de la cábala con la persona. Claro, la cábala, como bien dices, es más práctica que teórica, ¿no? Como veremos. La esencia de la cábala, como decías, Mario, es el estudio del universo y del alma humana. Y entre otros significados y sentidos, la cábala constituye una forma de conocimiento profundo de lo divino y de la creación. Es también, como decías, una vía de autoconocimiento mediante la cual se adquiere la conciencia del propio tikkun o corrección, ¿no? Y del propio papel que tenemos en la vida terrenal. O sea que gracias a la cábala, Mario, podemos llegar a entender cuál es nuestra misión individual en este mundo. Totalmente, claro que sí. Nuestra misión individual no se rompe, no se desconecta de la misión general de la humanidad. Por lo tanto, nuestra misión es fundamental, es decir, es sacar lo mejor de nosotros mientras estamos haciendo el trabajo de corrección de los desequilibrios, que es lo que tú muy bien dijiste, que en hebreo la palabra es tikkun. Tikkun quiere decir rectificación. ¿Qué rectifico? Rectifico lo que mi alma no quiere para mí. Lo que mi alma es lo que viene a rectificar. Mi alma quiere ser lo que es y ve que tiene obstáculos, que tiene problemas, que muchas veces no hace lo que quiere, porque en realidad en esta realidad hacemos lo que podemos, no lo que queremos. E intentamos hacer lo que queremos dentro de lo que podemos y nos es muy difícil. Entonces la cábala te realiza un trabajo de entrenamiento personal, ver dónde están los obstáculos que el alma tiene, entender que esos obstáculos son desafíos que van a hacer que el alma pueda crecer, porque cada obstáculo te permite sacar una luz,
para que de alguna manera ese obstáculo te pueda iluminar al mundo, uno está más iluminado mientras más obstáculos tiene en la vida. En realidad, la gente se hace mucho problema con el tema de los obstáculos, mucha gente se agarra la cabeza, cuántos problemas tengo en mi vida, qué problema que es mi vida, y no se da cuenta que ahí, en ese problema, en esa contradicción, es donde aparece la luz, es decir, es donde nos están dando la enseñanza. Y muchas veces no queremos la enseñanza, nos quedamos con el dolor. Entonces, en la vida hay que tratar, dice la Kabbalah, de tener una percepción de que todo es enseñanza. ¿Qué me va a enseñar este día? Y es más, los cabalistas dicen que cuando uno se va a dormir, tiene que pensar y tiene que decir, ¿qué he aprendido en el día de hoy? Y si uno no se puede responder esta pregunta, es decir, que si uno en el día de hoy no se puede responder, ¿qué aprendí en el día de hoy? Es decir, no aprendí nada. Para los cabalistas, la persona ese día es una persona que ha muerto, ese día no se ha vivido. Entonces, imagínate de qué estamos hablando, qué es la cábala, es un aprendizaje constante. Es decir, hoy tengo que aprender, mañana tengo que aprender, pasado tengo que aprender, y alguien puede pensar desde el punto de vista mental, bueno, ¿esto a qué resultado me llega? ¿Cuál es el resultado? Bueno, en un nivel de cábala avanzado, la respuesta es no hay resultado, porque siempre hay un proceso de crecimiento continuo. En un nivel de cábala un poco más, yo diría, en un corto plazo, el resultado es el cambio de conciencia, el cambio de percepción que se provoca, que me hace cada día más feliz. Por tanto, si yo cada día tengo paz interior y cada día tengo más felicidad, ya el resultado se está viendo inmediatamente. Pero no es un resultado definitivo. No es un resultado, bueno, tengo la paz interior y ya llegué y ya no tengo que estudiar más, no tengo que trabajar más. No. El camino de la Kabbalah es un camino de trabajo personal toda la vida, meditación, de esfuerzo, de estudio, de avanzar a pesar de las dificultades. Yo muchas veces digo que el cabalista nunca se jubila, nunca se retira, porque en realidad la persona no se puede retirar de la vida, no hay de la vida un retiro. Puedes cambiar de etapa, pero siempre estás con un deseo de crecimiento, con un deseo de seguir adelante, con un deseo de progreso. Y eso se ve dentro de la acción. Y hay mucha gente que de alguna manera tú puedes ver, Jordi, que se repite a sí misma, que pasan los años y es lo mismo, que pasan 10 20 años y es la misma persona, y ves que no está creciendo la persona. Entonces hay a veces falsos crecimientos porque la materia nos falsea un poco el crecimiento. Es decir, la gente cree que por tener más libros, más títulos o más autos, alguien crece. No, no, no estamos hablando de ese crecimiento, porque ese es un crecimiento exterior. Es decir, el crecimiento exterior no tiene mucho sentido. Tú puedes hacer 600 libros y repetir los temas durante 600 libros. Entonces, no es un crecimiento cuantitativo. El crecimiento de la materia nos lleva a una distorsión de la percepción del crecimiento del cual estamos hablando. El crecimiento que estamos hablando es un crecimiento interior. Y ese crecimiento interior, claro que se ve reflejado en el exterior, pero se ve reflejado en el exterior en la no desesperación por los resultados exteriores. Es decir, el problema en el que vivimos todos, e inclusive mucha gente que está en el campo espiritual, sin darse cuenta, está obsesionada por los resultados. Está obsesionado como por el éxito social, por el espejismo del éxito y del resultado exterior, cuando la espiritualidad es un trabajo interior. Pero bueno, el Satán es fuerte, las fuerzas negativas son fuertes y nos desvían a lo que llamaríamos en el exterior, ¿no? Recuerda Jesús con las tentaciones, ahí, que probablemente los cristianos lo van a entender mejor, que le dijeron, bueno, te doy el cielo, te doy un imperio, te doy esto, el Satán le daba todo y él lo rechazaba. Ahora, qué estaba rechazando Jesús ahí como un gran místico judío? Lo que estaba rechazando era que no me venda el exterior algo que yo no soy en mi interior. Es decir, que no me venda el exterior algo que yo creo que si compro en el exterior soy, ¿no? Es decir, alguien compra un reloj de marca y cree que es muy importante porque compró ese reloj de marca. Y en realidad tú tienes una importancia interior y no necesitas ningún reloj ni de marca ni no de marca para ser, entre comillas, alguien que tiene un valor interior. Mira, te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es de un gran cabalista. Esta es una anécdota del siglo XVI. Y este cabalista fue llamado a una boda. El cabalista fue a la boda y lo sentaron casi en la última mesa, casi en la entrada.
Los alumnos, los discípulos, estaban muy enojados. ¿Cómo puede ser que no lo pusieron en la primera mesa? Y entonces fueron a su maestro y le dijeron, usted tendría que estar enojado, hable con el que organizó la boda. ¿Cómo puede ser que está en la última? Entonces él dijo, no es el lugar el que hace al hombre, es el hombre el que hace al lugar. Claro, claro. Y nosotros en el mundo exterior creemos que es el lugar el que te define, no es el lugar el que te define, es como te sientas dentro está el lugar. El mundo exterior nos manipula, Mario, nos engaña, nos aparta de nuestra verdadera esencia. Y en el misticismo judío, la palabra sabio no existe, ¿no? Porque estamos continuamente en aprendizaje continuo, como decías. Somos todos alumnos hasta el final. Así es, así es. Es el aprendiz de sabio. ¿Por qué? Para que no te puedas comer tú esa idea de que has alcanzado la sabiduría. Es decir, ¿por qué somos aprendices de sabio permanentes? Porque si tú te consideras sabio, quiere decir que ya no puedes crecer. ¿Qué va a crecer el sabio si ya se supone que llegó a la sabiduría? Por lo tanto, hay un desequilibrio muy alto en el árbol de la vida, está en la dimensión más alta, que es el nivel de Keter, y es la sensación de haber llegado. No, no, tú no llegaste a ninguna parte, tú no llegaste a ningún lado. Así que mejor sigue estudiando, sigue progresando. Y dicen los cabalistas, ¿y sabes por qué tienes que seguir trabajando y estudiando? Porque para eso viniste al mundo. Es decir, que tampoco te pongas mérito por esto. Es decir, es tu función, viniste por esto. Con lo cual yo creo que la sabiduría de la Cábala cuando se expanda, que ya está en proceso de expansión muy grande, ¿no? Lo vemos en mi escuela y lo vemos también en otros movimientos, estamos hablando de más de 3 4 millones de personas que en este momento están estudiando Cábala, no es poco. Yo creo que es un movimiento que cada vez va a crecer más, porque la gente, Jordi, está cansada de las religiones. La gente está agotada de la liturgia, está agotada de lo exterior, está agotada de la intermediación de seres humanos con otros. Yo no, ¿por qué voy a depender de un ser humano que se conecte con la divinidad y que tiene que ser un intermediario donde yo tengo que pagar un peaje para llegar a la divinidad? Me parece que estas manipulaciones exteriores, de las cuales las instituciones religiosas también se tendrán que hacer cargo de estas manipulaciones, yo creo que han llegado a su fin. Es decir, estamos en una etapa que es el título de tu programa. Y entramos en la era del ser. Entramos en la era del ser, la verdad. Sí, el título de tu programa yo creo que sintetiza toda la cábala. Es la era del ser. Es decir, yo creo que ahora ya el tener estuvo muy bien, está bien que la gente tenga, pero la gente tiene que tener al servicio del ser. Claro, el mismo Jesús hablaba de que teníamos que trabajarnos a nosotros mismos, que el reino de los cielos estaba en nuestro interior. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que investigar, que tenemos que evolucionar nosotros. Y todo lo que sea miedo, manipulación, que coarte al ser humano, esto fuera, no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Es decir, que todos tenemos un trabajo individual, como decías, que realizar. Y todo lo que sea ir en contra de ese trabajo individual o coartar a la persona, al ser, no Y tiene nada que cuidado, ver ¿no? con el mensaje de Jesús. Además, cuántas culpas nos pusieron de nada, todo el mundo culpable o culposo de algo que nadie sabía de qué culpar, el pecado original, es decir, un pecado que yo estoy heredando Estarás de acuerdo conmigo que a lo largo de la historia el miedo se ha utilizado para manipular, para tener a la gente agarrada, ¿no? Y es totalmente, todo lo totalmente. contrario. Las instituciones religiosas, en vez de liberar a la gente, la han esclavizado. Yo creo que por ese motivo esta es la diferencia entre espiritualidad y religión. La religión esclaviza y la espiritualidad libera. Y por ese motivo, con la expansión de la espiritualidad, cada vez los dirigentes religiosos atacan más la Kabbalah. Y vas a ver cada vez en las redes más ataques a la Kabbalah. Sobre todo hay pastores evangélicos y otras denominaciones que, claro, están teniendo miedo porque están perdiendo el poder. Es decir, están perdiendo el poder porque la gente se comunica directamente con Dios y es una era que está cambiando, es decir, una época nueva. Está apareciendo una época nueva. Lo que pasa que el paradigma anterior, el paradigma político anterior, todavía sigue vivito y coleando. Es decir, que el problema es que la producción de guerras que se sigan realizando a nivel mundial, indudablemente lo que quieren es que la venta de armas continúe, que ciertos grupos de poder se sigan enriqueciendo a costa de la sangre y el sudor y las lágrimas de todos nosotros. Es decir, en realidad es inmoral
la guerra, pero el paradigma anterior vive económicamente de esa inmoralidad y por eso hay que denunciarlo. Yo creo que, yo creo que los países, nadie quiere tener interés en entrar en guerra. Los intereses en entrar en guerra es porque hay que vender armas detrás. Y lamentablemente los millones de personas que van muriendo, la guerra, ¿no? Esa guerra civil de Siria que duró 10 años, que en un momento la habíamos olvidado, miles y miles de personas muriendo, y ahora en vivo y en directo una guerra en Europa, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, que ya viene de un año, la guerra en Gaza también, con respecto a Israel y Gaza ahora, pero el problema que tú miras es que cuando termina una guerra, inmediatamente se destruye, se utilizaron las armas y el mundo misteriosamente inventa otra. Es decir, que cada vez que pasan 2 o 3 años luego una guerra, inmediatamente empieza otro. Es decir, se producen como las guerras manipuladas con tal de vender armas, porque la verdad, Ucrania-Rusia, ¿qué sentido tenía entrar en una guerra Ucrania-Rusia? Pero, Es pero lamentable, Mario, es lamentable. Y antes lo comentaba, los ciclos de la historia, cómo repetimos los seres humanos los mismos errores. Y es lo que tú decías, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Dentro de esta manipulación que muchas veces vivimos, en el sentido de, lo estás diciendo, ¿no? Los millones que se gastan en armamento, todos los gobiernos del mundo, o sea, hay intereses detrás, o sea, cualquier persona que esté un poco abierta, despierta, lo puede percibir, o sea, es lo que tú dices, cada X tiempo una guerra, cada X tiempo una guerra. Hay unos intereses, hay gente que se enriquece con todo esto y en vez de dedicar esos millones a educación, por ejemplo, a desarrollar la espiritualidad de las personas, a crear escuelas de meditación, de introspección, no, lo gastan todo en armamento. ¿Cómo cambiaría el mundo, porque Mario? Claro. claro, totalmente. Es decir, si se paraliza durante un año la inversión en armas, este mundo cambiaría, pero por completo, porque son millones y millones. Mira, la Cábala plantea algo que se lo plantea en lo micro, pero se lo puede llevar a lo macro, tranquilamente. En lo micro es, si yo no desgasto las energías en estudiar, en trabajar, en meditar y en progresar, voy a descargar las energías en conflictos con los demás. Si a mí me sobra energía, la energía tiene que ir a algún lado. Y si no va a trabajar, a estudiar, a meditar y a progresar, esa energía va a destruir, a hablar mal del prójimo, a envidiar, a romper el auto del otro. Es decir, la energía busca, de alguna manera, descargarse. El tema es que cuando la sabemos descargar bien, crecemos, construimos, y cuando la sabemos descargar mal, destruimos. Pero la energía es la misma. La energía que destruye es la misma energía que construye. Entonces, muchas veces yo me pongo a pensar y digo, a ver, todos los ejércitos del mundo, no sé cuántos millones de soldados pueden ser en todo el mundo, no lo cuantifico. Pero digo, toda esta gente no tendría que estar construyendo casas en vez de tirando misiles, en vez de destruir casas, no se tendría que estar construyendo casas. Así que tienes una mano de obra grandísima que está solamente al servicio hoy de la guerra y de la destrucción. A toda esta gente hay que pagarle para que construya, no para que destruya. Entonces, de repente hay cientos y cientos, poblaciones enteras, en África, en Asia, no tienen casa, a veces no tienen para comer, y tú te preguntas, pero hay para pagar armas y hay para pagar un soldado, pero este soldado hay que ayudarlo a que construya la casa del que no tiene una casa. Es decir, los recursos económicos de los estados están muy mal invertidos. Entonces, ¿a dónde se va esta inversión? Se va a la manipulación, a la guerra, al conflicto. No se va hacia la paz. Entonces, no seamos hipócritas. Si a nivel mundial no se cambia el sistema, porque queda claro que las Naciones Unidas, unidas no tienen nada, es decir, si no se cambia el sistema de conciencia real, va a ser muy difícil y lo que vamos a tener que hacer es ir a nuestros gobiernos a decirle, Señor, nos cansamos de financiar las armas, porque al final, ¿cómo se compran las armas? Con mis impuestos y con tus impuestos. Quiere decir que yo me tengo que negar a pagar impuestos que vayan a las armas. Es decir, que a mí me digan a dónde van mis impuestos. Pero si van a las armas, me tengo que negar. Tiene que haber una revolución impositiva mundial por el cual todos nosotros digamos, señores, nos cansamos de estar pagando para la guerra, porque al final nos cansamos de morir. Es decir, pagamos para nuestra muerte, pagamos para nuestra destrucción. Me sacan impuestos para, cobrar, para comprar armas, para inventar una guerra y para matarme. Es decir, es un suicidio lo que estamos haciendo. Sí, y estamos ahora, Mario, haciendo una valoración general del mundo, porque en el mundo hay diferentes guerras en este momento. Y en este programa condenamos todas las guerras. Y en este espacio de hoy no vamos a entrar a hablar ahora de ningún conflicto en concreto, hablamos de todos en general.
porque todas las almas, estarás de acuerdo conmigo, que son sagradas, todas las vidas son sagradas. No vamos a entrar en las causas de los conflictos. Lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo, Mario, lo que estamos haciendo en este programa es un análisis general. ¿Qué hay detrás de todas las guerras? ¿Qué intereses hay espurios, oscuros detrás de las guerras, como lo decimos? Cada X tiempo hay una guerra. ¿Qué está pasando? ¿No? Lo que comentabas ahora. Despertemos todos un poco. Y además, desde un punto de vista real, toda guerra es injustificable. Es decir, todo comienzo de una guerra y toda continuidad de una guerra, y después ya aparecen las causas para justificar cualquier guerra. De cualquier bando aparecen las causas de justificación. Pero como tú bien dices, desde el punto de vista espiritual, lo que tenemos que hacer es mirar desde arriba. Por eso digo, cuando a mí me preguntan, ¿usted de qué ideología es? No soy de nada, ni izquierda ni derecha. ¿Sabe por qué? Porque la espiritualidad la pretenden dividir. Entonces, yo no voy a estar en esa división. ¿Por qué? Porque hay que mirar de arriba. Claro, mirar de arriba también uno es acusado como de tibio, ¿no? Entonces hay gente cristiana que va al Apocalipsis y dice, los tibios los vomitará el Señor. No, no, acá no estamos hablando de tibios, acá estamos hablando de compromiso con la paz y de que los moderados también podemos ser apasionados. Es decir, parece ser que la pasión es un elemento de los extremistas. Es decir, los únicos locos apasionados tienen que ser los extremistas. Tienen que empezar a nacer en el mundo los apasionados de la moderación, los apasionados de la paz, no los apasionados de los extremos, y denunciar a esos extremos. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ver las cosas desde arriba, y no las estamos pudiendo ver desde arriba, lo cual produce un problema, a mi modo de ver, de supervivencia biológica. Es decir, con el antiguo paradigma, con el nivel de tecnología que tenemos, estamos cerca de la autodestrucción directamente de nuestra especie. Ahora, desde el punto de vista de la Kabbalah, si nuestra especie no es merecedora de aumentar el nivel de conciencia y nuestra especie se sigue armando para autodestruirse, el universo tan tranquilo, Jordi. El universo buscará otras formas de conciencia por la cual, llamémosla inteligencia artificial o llamémosla que sea, por la cual habrá conciencias mucho más inteligentes que dirán, nosotros no nos vamos a destruir, porque somos más inteligentes y queremos elevar nuestro nivel de conciencia. Es decir, nosotros tenemos un gran problema porque como no hemos elevado el nivel de conciencia, nos seguimos autodestruyendo, a tal punto que podemos desaparecer. Pero a mí cada vez la desaparición de la raza humana cada vez me tiene menos asustado, en el sentido de que es posible que desaparezcamos. Es posible que desaparezcamos y acá no pasa nada. El universo seguirá buscando niveles de conciencia. Es decir, básicamente lo que se plantea desde la Kabbalah es decir, como especie humana tenemos la oportunidad de trabajar para el aumento de nivel de conciencia. No lo queremos hacer, no pasa nada. Vamos a destruirnos en guerras y nos vamos a destruir solos. Lo que la biología no puede con nosotros, porque no nos puede destruir, lo vamos a hacer nosotros mismos. Sí, cambiamos el nivel de conciencia, podemos frenar esto. Pero no es un tema ideológico, no es un tema nacional ni es un tema territorial. El aumento de nivel de conciencia no es si Ucrania tiene razón o Rusia tiene razón. El aumento de nivel de conciencia es que los niños rusos y ucranianos tienen que ir a la escuela y conocerse y vivir felices juntos, no a los 18 años que los manden a la guerra. Es decir, en el fondo, la paz no tiene ideología. En el fondo, los valores de la vida humana no tienen ninguna ideología. No necesitas estar en una ideología para tener un valor humano. Al contrario, yo creo que las ideologías y las religiones nos han manipulado para enfrentarnos. Con lo cual hay que salir de todos los enfrentamientos ideológicos, religiosos, nacionales y desactivar todos los conflictos. Pero el conflicto interior es el principal conflicto. Es decir, si la gente no sabe cuál es el sentido de su vida, no le puede imponer a su gobierno, mire, deje de pagar armas, deje de invertir en armas. Yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma a nivel mundial. ¿Cómo se va a empezar? Es muy difícil. El paradigma anterior está muy vivo y quizás lo que uno ve es, en el mundo espiritual, uno tiene cierta idealización de que el aumento de nivel de conciencia va cambiando, pero en realidad el mundo real con el paradigma anterior siguen muy apoltronados en sus intereses y tratando de seguir manipulando. Lo que pasa que hay un efecto que me parece que es muy interesante, que es este tema de los medios de comunicación y la velocidad con que se produce un efecto de poder transversal a través de Internet,
donde yo creo que la gente está despertando a nivel transversal y esto no se puede frenar. A no ser que un día los gobiernos digan, miren, cerremos Internet porque la gente se está dando cuenta, se está despertando y vamos a perder poder. Y lo veo ya lo veo muy difícil que pueda llegarse a esto. Es decir, yo Yo ya creo que yo, Mario, estoy viendo muchas personas, conociendo que cada vez más se desconectan de los medios de comunicación, porque su alma percibe que la manipulación está en unos extremos, a unos niveles exagerados, ¿no? Yo cada vez más, Mario, no sé si a ti te pasará igual, conozco a más gente que desconecta de los medios de comunicación y que está conectada a ciertas fuentes, por ejemplo, en YouTube o ciertas fuentes diferentes que no sean los medios convencionales que siempre hemos tenido para informarse y ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque la intoxicación es tal que, claro, cuando uno está un poco despierto, ve que eso intoxica el alma, ¿no? Que no ayuda claro, nada al progreso. Entonces, totalmente, totalmente. Es como en realidad que tenemos tal nivel de intoxicación que no somos conscientes de cuán intoxicados ya estamos. A mí, la verdad que gracias a Dios no me ha pasado, yo diría que casi nunca esto, de tanta intoxicación, porque al estar leyendo los libros de Cábala y al estar casi siempre en el terreno espiritual, un poco me fui salvando, entre comillas, parcialmente, por supuesto, estoy dentro de la sociedad y me intoxico con todo lo que tiene la sociedad, pero en líneas generales te diría que como yo dedico muchas horas al trabajo y al estudio, y me aíslo, ¿ok? Y estoy con los cabalistas del siglo XI y con los cabalistas del siglo XV, a veces pasan días y días que no quiero ver la realidad. A veces entro a mirar la realidad porque parece que estoy utilizando, si no, la espiritualidad como fuga de la realidad, que tampoco es el... Entonces, claro, hay una situación paradojal. Quieres entrar dentro de la realidad para que la espiritualidad no te aísle de la realidad, pero cuando entras en la realidad te empiezan a manipular. Entonces, hay una situación que no sabes bien dónde posicionarte, porque en la realidad no podemos escapar de la realidad, pero bueno, uno también se construye su propia realidad, claro, ¿eh? y a través de la espiritualidad, Mario, estarás de acuerdo conmigo que es el medio para cambiar esa realidad confusa en la que Así vivimos, es, ¿no? Es la así es, herramienta a través de la espiritualidad que todos así hagamos es, un cambio, la humanidad, pero siempre sí, partiendo, como sí, dices, de uno mismo, ¿no? Es como una cadena. así es, así es. Sí, sí, pero uno se tiene que aislar para recomponerse sin la manipulación, conectarse con su propia interioridad, ahí de alguna manera limpiarse de las posibles manipulaciones exteriores. Claro, hay que llegar a un nivel donde hay que también limpiarse de las manipulaciones interiores de la mente, ese es otro trabajo, pero que también hay que hacerlo. Pero cuando uno va logrando la honestidad radical con respecto a uno, luego ya sale hacia el exterior y se vuelve radical honestamente con respecto al exterior. Es decir, cuando alguien no tiene miedo de sus propios miedos, los identifica y los puede corregir, luego ya no tiene miedo al miedo social, aunque te crucifiquen, te encarcelen, te hagan lo que quieran. Es decir, lo que nunca se va a poder terminar, es decir, el paradigma anterior con sus guerras, conflictos y ejércitos, lo tiene mal, porque en la naturaleza del alma humana está ver la realidad de manera lo más honesta posible. Y lo que va a destruir el paradigma anterior es esa honestidad. Y si no lo destruye, el paradigma destruirá la raza humana. Así que no hay mucho para hablar. O el paradigma está tan desequilibrado que no podemos escapar del paradigma, o nosotros desde nuestra honestidad haremos todo lo posible para cambiar el paradigma. Es decir, yo creo que tenemos que quedar en la historia como aquellos que intentaron la supervivencia de la raza humana antes de nuestra desaparición. Es decir, que cuando vengan inteligencia del exterior y vean los archivos, digan, bueno, aquí había una serie de personas que trataban de hacer despertar y bueno, llegaron tarde. ¿Ok? Yo todavía tengo la esperanza de llegar antes, no llegar tarde. A veces el paradigma anterior y el ejército y el poder que tiene de destrucción es tan brutal que uno tiene la sensación de estar llegando tarde. Esperemos que la humanidad llegue antes, Mario, una gran parte de la humanidad o la mayoría para que haya ese cambio necesario y urgente. Pero para eso, Jordi, hay que salir del dualismo ideológico de izquierda y derecha. Toda la gente de la derecha y toda la gente de la izquierda se tienen que despertar y dejar de ser de derecha e izquierda. Pueden serlo a nivel económico, a nivel de la materia,
pero tienen que amar al prójimo. Si una persona de derecha no ama a la de izquierda y viceversa, entonces en algo estamos fallando. Tiene que haber un valor arriba de las ideologías, ¿ok? Es decir, tiene que haber un valor arriba de las religiones y no lo hemos logrado. Es decir, no hemos logrado todavía tener valores superiores, que es lo que plantea la espiritualidad. La espiritualidad lo que está planteando es como el mismo mensaje hace 2200 años. El amor, el amor, el amor. Nadie entiende nada, porque nadie entiende de qué se trata el amor. El amor se trata de unirme al otro. ¿Qué quiere decir unirme al otro? No hacerle daño al otro, ayudar al otro cuando se puede, hacer que el otro pueda crecer, ayudarme a mí, que el otro me ayude a mí. Al final estamos en un barco que si aquí se hace un agujero se hunde el barco. Y hay muchos agujeros en este barco ya. Entonces, claro, si hay tantos agujeros en este barco, acá estamos ante un problema. Por eso yo creo que la espiritualidad es unir. La espiritualidad es unión, no es división. Cuando una religión me viene a dividir, cuando una ideología me viene a dividir, entonces es contrario a la espiritualidad. ¿Cómo se llama algo que divide en la espiritualidad? Eso se llama Satán. Lo satánico es lo que divide. Por lo tanto, si las ideologías dividen, porque ¿dónde está el primer conflicto bíblico? El primer conflicto bíblico, hay dos situaciones de división en la Biblia cuando empieza la Biblia. La primera situación es que el serpiente, porque no era la serpiente, el serpiente en hebreo el Nahash, pudo conquistar a Eva porque no estaba con Adán en ese momento, porque estaban divididos. Así que podemos decir que se dividió lo masculino y lo femenino. Y luego se dividió Caín y Abel, y la cuestión es que terminó muy mal, porque eso no terminó con la separación, eso terminó directamente con la muerte. Lo que viene a explicar el texto bíblico inicial es que la primera división, cuando ya se produce la envidia por parte de Caín de la ofrenda de Abel, que la ofrenda fue aceptada por la divinidad, cuando le aparece esa envidia a Caín, esa envidia lleva al odio y lleva a la muerte, llevó al primer asesinato mitológico de la historia, ¿no? Ese asesinato mitológico marca que nosotros tenemos que corregir nuestras envidias, tenemos que corregir nuestros celos, tenemos que corregir, porque eso lleva a la muerte, porque eso lleva a la muerte del otro. El trabajo lo están haciendo muchos millones de personas en todo el mundo, en todo el planeta. El trabajo de rectificación de su alma lo están haciendo muchas personas, pero todavía falta que esta conciencia se eleve al grado político. Es decir, todavía yo no veo, por ejemplo, imagínate, Jordi, imagínate un parlamento, sea de cualquier lugar del mundo, donde el partido contrario, uno del partido contrario diga a otro, sí, usted tiene razón. No se ve, no se ve. Yo no lo vi en ningún lugar. Que, no sé, alguien de un partido X le diga al otro que tiene razón. ¿Por qué? Porque si el otro está en otro partido, es que tenemos que pensar diametralmente opuestos. Esto quiere decir que esto marca la ignorancia de nuestro sistema político. Es decir, si yo soy una persona de derecha que cuando alguien de izquierda me explica algo, lo entiendo y lo apoyo, tengo que decir, mira, qué razonable, lo apoyo. No, usted está en un bloque, es un traidor, si digo esto, o viceversa. Entonces, si los bloques políticos declaran traidor a alguien que se quiere unir con el otro, entonces esto es satánico. Porque ¿por qué yo, que tengo otro tipo de pensamiento, no puedo entender en un punto, en un tema, no en todos los temas, no puedo estar peleado en todos los temas? En un tema no puedo estar de acuerdo con el otro. Eso prácticamente raya la ignorancia total. Hay mucha hipocresía, Mario, y estamos viendo todos los partidos políticos miran por sus propios intereses más que por los intereses de los ciudadanos. Y Ya está esas podrido. peleas absurdas que vemos en un congreso, ¿no? Cuando hay tanta gente necesitada, tanta gente que necesita que hayan cambios en la sociedad y esas personas con corbata discutiendo y diciendo absolutamente tonterías en el congreso, como si fuera un patio de colegio. Además, nosotros pagándoles para que hagan tonterías. Es como un teatro, ¿no? Y te quedas, pero nos están tomando el pelo de verdad. Por eso yo creo que el sistema político tiene que cambiar para que cada uno de nuestros representantes piense de manera crítica. Es decir, el día que 300 diputados o 400 diputados cada uno vote otra cosa, quiere decir que estamos pensando, empezamos a elevar el nivel de conciencia. Hoy no, hoy votan en bloque. Quiere decir que si yo voto en bloque soy un ignorante. Si yo voto en un bloque político, en cualquier bloque, yo soy un ignorante, porque no puedo pensar siempre como todos los demás. ¿Qué somos clones? Los 20 diputados que hay son todos clones. Entonces, a mí me parece que solamente si haces este análisis
de lo que sucede con la política a nivel mundial, te das cuenta el bajo de nivel de conciencia que tenemos. Lo que tiene que haber es pensamiento crítico. No estar ni de acuerdo con uno, ni de acuerdo con otro. Mire, yo no estoy de acuerdo con nadie aquí. ¿Por qué? Porque tengo mis propias ideas. Entonces cada uno propone sus propias ideas, no desde una fidelidad partidaria. Por lo tanto, yo creo, Jordi, que la espiritualidad en los próximos años, primero que todo, el primer golpe de la espiritualidad, el primer cambio que está haciendo la espiritualidad es en el terreno religioso. Esto nos va a llevar unos años más. La segunda parte del cambio espiritual va a ser en el terreno político. Y la última parte en el terreno económico. Para mí van a ser 3 fases y ya estamos en la primera. En la primera fase la gente se está despertando frente a la hipocresía religiosa. Esto va a durar un tiempo porque los poderes religiosos todavía tienen mucha fuerza, pero están muy desgastados. No era como el poder religioso de la época de la Inquisición. Así que ya está muy desgastado el poder religioso y ya el poder religioso se da cuenta que si no entra en la mística pierde todo el poder, no hay más poder. Con lo cual, las personas ya nos estamos todos dando cuenta de que el poder religioso se está hundiendo, no tiene más fuerza. El intermediario religioso que te cargaba de culpa, que te cargaba de miedo, desaparece. Está cada vez, si hay alguien que todavía tiene miedo y culpas, es una persona que todavía está manipulada por estos grupos. ¿Ok? Pero eso ya se está desgastando. Va a entrar en el terreno político. Eso todavía no entramos en esa fase. Todavía no se llegó a esa fase. Porque es una fase mucho más dura, dado que tienes que tener pensamiento político crítico que cambie todo el sistema. Tienes que tener mucha mentalidad abierta para qué nuevo sistema tendría que entrar de pensamiento crítico fuera del lo partidario. El fin de los partidos y el comienzo del pensamiento crítico individual. Una cosa que si va a aparecer mucho más adelante. Y luego el económico. Ahora, si se produce si se produce la primera ola de lo espiritual, nos vamos a la segunda y nos vamos a la tercera. Ahora, yo te diría, Jordi, las olas son inevitables. Es decir, que se preparen los políticos, que se preparen todo el mundo, porque las olas de conciencia son inevitables. No se puede frenar la realidad. Cuando el aumento a nivel de conciencia se está produciendo, eso no se puede parar. Esto no se puede tapar el sol con la mano. Es decir, hay fuerzas naturales dentro de la realidad que encarnan la conciencia. Y eso no se puede frenar. Es decir, es como, no sé, frenar el cristianismo en el Imperio Romano. Hasta que dijo Constantino, esto no se frena. Vamos a manipularlos desde el gobierno y vamos a crear la iglesia para manipularlos. Pero esto no se puede frenar. Entonces, la cuestión cuál es? El aumento a nivel de conciencia no se está frenando. Quizás no va a la velocidad que nosotros en el campo espiritual querríamos que vaya. Esta es la verdad también. Entonces a veces hay cierto desasosiego en el mundo espiritual como diciendo que lástima que esto va tan lento. En realidad uno querría ver los cambios, ¿no? Uno querría ver el reino de Dios encarnado en la tierra. Pero bueno, Jordi, aquí estamos trabajando todos los días para que entremos en la era del ser, para que entremos en la era del ser. Es decir, la era del ser es el reino de Dios. Así es. Y en este sentido, Mario, la cábala, como hemos dicho, es una vía de realización espiritual y material. ¿En qué sentido la cábala, Mario, se centra en la conexión espiritual del individuo con la eternidad? Mira, en realidad lo que tenemos que comprender que justamente lo que nos divide tiene siempre un interés de corto plazo. Y lo puedo decir a nivel individual, ¿no? La gente se desespera por los resultados. Cuando uno está hablando de la eternidad, está hablando de un proyecto que va más allá de uno, más allá del tiempo, ¿no? Cuando estamos hablando, Jordi, de la conciencia, ¿no? De la conciencia, de la elevación del nivel de conciencia. En realidad, ¿para qué? Porque tú y yo nos vamos a morir en un momento, como todos los que nos están oyendo, pero la pregunta es, ¿vamos a dejar un mundo mejor luego de nuestra muerte? Esto tiene relación con la eternidad. La eternidad es pensar más allá del egocentrismo de mi biografía, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, esto va a pasar, pero después que me muera, que se arreglen los que vengan. No es así. Esto, lo que estamos trabajando en la Kabbalah es la trascendencia. ¿Qué quiere decir la trascendencia? Que vamos a dejar algo para la posteridad, que vamos a dejar algo para la eternidad. De eso se trata la eternidad. La eternidad se trata de ir más allá de tu propia biografía, de ir más allá de tu subjetividad, de estar aportando a la humanidad algo
que aunque te mueras, eso va a seguir aportado, eso va a seguir un gran aporte para la humanidad. Trascendencia no es creer en un Dios trascendente. Trascendencia es un investigador, un científico, no sé, el que inventó la vacuna contra la poliomielitis como Sabin, que lo que hizo es donar la vacuna a la humanidad y no cobró ningún derecho por esa vacuna. Claro, porque tenía que curar a la gente que podía tener poliomielitis. Entonces, trascendencia es en un sentido material real. Trascendencia implica que yo estoy trabajando por un mundo mejor más allá de mí, más allá de mi existencia física, más allá de mi muerte. Y los valores de la Cábala, Mario, de forma sintetizada, serían comprensión de la vida y del sentido del alma de cada uno, ¿no? Como decíamos, honestidad radical, éxtasis en la vida cotidiana, ahora hablaremos de ello, comprensión del mal en el universo y corrección de los desequilibrios de cada uno. Tu obra, Keter, Mario, es fruto de tus pensamientos sobre la dimensión más elevada del árbol de la vida, como es la dimensión Keter, corona. En este sentido, el árbol de la vida es el símbolo central de la mística judía. Y si hacemos un resumen rápido de lo que se entiende por el árbol de la vida según las enseñanzas de la Cábala, podemos decir que es una de las representaciones más profundas del ser humano y de su dinámica existencial, puesto que dicho símbolo opera tanto en lo físico como en lo metafísico. En este contexto, el árbol de la vida contiene 10 dimensiones o sefirots y 22 canales que conectan a las 10 dimensiones o energías espirituales. Las 10 dimensiones energéticas se denominan esferas y aquellos caminos que unen a las 10 dimensiones se les denomina canales. A la suma de las 10 dimensiones y los 22 canales se les conoce como los 32 senderos secretos de la sabiduría. Asimismo, las 10 dimensiones o sefirots del árbol de la vida son Keter, corona, Jogma, sabiduría, Binah, entendimiento, Yeset o Gadlut, misericordia o grandeza, Geburah, fuerza, Tiferet, belleza o armonía, Netzach, victoria, Hod, gloria, Yesod, fundamento y Malhut, reino. De alguna manera, Mario, entonces el árbol de la vida es como un esquema, ¿no? O un mapa que representa la realidad. Totalmente, totalmente. El árbol de la vida representa el alma humana, claro que hay que explicarlo, ya esto justamente son en las clases y en los cursos de Cábala, porque son temas un poco más profundos y de repente en una entrevista es como muy difícil explicar cada dimensión, los desequilibrios que tiene cada dimensión, porque todo esto se estudia. Ahora, ¿para qué se estudia? Se estudia para encontrar nuestros propios equilibrios y desequilibrios y corregirlos. Es decir, el árbol de la vida te permite un diagnóstico y el árbol de la vida te permite el tratamiento, es decir, hay diagnóstico y tratamiento en el árbol de la vida. Ahora, lo curioso de lo que los cabalistas pudieron intuir con respecto a la realidad, de cómo comprendieron la realidad, es que además de que el árbol de la vida es el mapa de tu alma, también es el mapa de cómo está conformado el universo, porque el alma es un pequeño universo para la cábala, un microcosmos. Por lo tanto, el alma, cada vez que nosotros estamos estudiando el universo, vamos comprendiendo mejor cómo funciona el alma. Cuando vamos comprendiendo mejor cómo funciona todo, imagínate que llegamos a un nivel donde podemos comprender cómo funcionan las grandes líneas, las grandes leyes del universo, vamos aceptando de que la gente deja de estar enojada, porque Jordi, a ver, uno, ¿por qué está enojado? El enojo es producto de la ignorancia. Cuando uno está enojado es que algo pasó que creía que no podía pasar. Y nosotros en la Cábala sabemos muchísimas cosas de las que pueden pasar. Por lo tanto, cuando pasan ya no estamos enojados, porque sabíamos lo que podía pasar. Es decir, mientras más conoces la realidad, menos enojado estás de cómo funciona la realidad, porque aceptas cómo funciona la realidad. Y la Cábala de lo que se trata es conocer profundamente cómo funciona la realidad. La gente no sabe cómo vivir, no sabe por qué vivir y por qué motivo, porque no se lo enseñaron. Y esto también hay que enseñarlo. Es decir, tenemos las herramientas dentro de la Cábala para saber por qué se vive, cómo se vive, qué es lo que hay que hacer, el desarrollo del deseo potencial al infinito, la estructura de la mente, cómo la mente juega a favor, cómo la mente juega en contra, cómo existe la hipersensibilidad, cómo existen los problemas de patrones familiares. Se tratan todos los temas, yo diría, de todas las escuelas psicológicas y más, porque estamos hablando de un ajuste, de mecanismos de ajuste que nosotros, por la antigua sabiduría de los sabios de Israel, conocemos. Entonces, claro, a ver,
Alguien dice, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre estudiar y experimentar la cábala con respecto a no? Bueno, muy simple. Usted puede coger el auto, ir por la ruta, no saber a dónde ir y va a llegar en 3 horas. Yo puedo coger el GPS y de repente llegar en media hora. La pregunta cuál es, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que yo no me perdí 2 horas y media. Al final llegamos los dos, es verdad. Y entonces, ¿qué es la cábala? La cábala es el GPS del alma, en el sentido que te da una serie de informaciones para llegar más rápido a tu camino, más rápido a tu sosiego, más rápido a tu felicidad, más rápido a equilibrar tus desequilibrios, más rápido al cambio de percepción. Entonces, si llega más rápido, mucho mejor, porque puedes disfrutar muchísimo mejor el camino. ¿Qué pasa con la gente? ¿Quién nos enseñó a vivir? Nadie. A mí me enseñaron geografía, me enseñaron historia, me enseñaron matemática, pero a vivir no me enseñó nadie. Entonces lo que dice la Cábala es, aquí hay un problema de fondo. Hasta tanto alguien no aprenda a vivir, todo van a ser dolores. No por saber más geografía yo voy a ser mejor o peor persona y aprender a vivir, porque no lo sé. Es decir, sé dónde está París, sé dónde está Berlín, sé dónde está Moscú, pero no sé dónde estoy yo, ni sé quién soy yo. Entonces, ¿qué sentido tiene saber dónde está Berlín y saber dónde está París si yo no sé quién soy? Entonces, hay que empezar a decir, bueno, señores, hagamos el verdadero trabajo. Primero, saber quiénes somos nosotros, mientras aprendemos dónde está Berlín, dónde está París, que también es importante, pero el fundamento es que podemos ignorar mucha información del exterior, pero tenemos que autocontemplar nuestro interior para saber quiénes somos. Porque si yo sé quién soy, sé a dónde voy. En cambio, la gente no sabe a dónde va porque no sabe quién es. En la Cábala decimos, quien sabe a dónde va es que sabe quién es. Entonces, quien no sabe quién es, no sabe a dónde va. Entonces hay mucha gente que me dice, me siento perdida, porque no sé a dónde voy. Ya inmediatamente en la cábala sabemos que no sabe quién es, porque no sabe a dónde va. Porque quien sabe quién es, sabe a dónde va, porque el camino es la naturaleza de la propia alma. Es decir, a donde uno va es a donde uno es. Es decir, que yo voy a donde mi alma es. Y por lo tanto voy a ir siempre a donde mi alma es. Ese es mi camino. Mi camino es mi propia alma. Claro, la importancia de conocer el sentido de cada uno, ¿no? Del por qué estamos aquí. ¿Qué viene a hacer mi alma en este plano, en esta vida? Bueno, de hecho, en el árbol de la vida, cada una de las sefirots es una fase de la evolución de cada uno. Para comprender mejor el árbol de la vida, Mario, recomiendo a nuestros seguidores tu obra SOT 22, El secreto, donde ahí te explayas en profundidad sobre el árbol de la vida, ¿verdad? Así es. Por otro lado, ¿qué se entiende por alma dentro del misticismo judío, Mario? Mira, el alma tiene 5 niveles. Quiere decir que se manifiesta de diversas formas, ¿no? Es decir, que el agua se manifiesta como mar, como río, como vaso de agua, como botella, y siempre hay agua en todas estas manifestaciones. Quiere decir que el alma es una energía que se va manifestando. La primera es el cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que llamamos alma animal. Nuestro cuerpo es una manifestación del alma, no es algo diferente del alma. Luego viene el alma emocional, el alma psíquica, toda la educación que he recibido, mis padres, mis abuelos, los patrones familiares, lo que se llamamos ruach, el espíritu, la construcción de mi identidad. Pero cuidado, Jordi, porque es la identidad espacio-temporal, no es la identidad del alma en su raíz, que eso es la Neyamá. Y la Neyamá está en el cerebro, dice Nachman de Bratslav. Es decir, que dentro del cerebro se posa la energía que va rotando. Porque tú sabes que en la Cábala experimentamos, no creemos, la rotación de las almas, lo que habitualmente se llama reencarnación. Así que, primer nivel, el alma se manifiesta en el cuerpo. Segundo nivel, el alma se manifiesta en la psique condicionada por la cultura en general. Tercera, el alma viene de fuera al cerebro porque tiene su propia identidad más allá de lo corporal, más allá del espacio temporal. Y luego hay 2 niveles del alma superiores, pero que claro, ya no son del alma subjetiva, porque son energías que recibimos dentro del envase subjetivo, que es la Hayá y la Yejidá, es decir, la raíz de energía de donde viene el alma y el nivel superior del Ein Sof, del infinito. Estos 2 niveles del alma ya no hay alma, porque no hay subjetividad, son como bancos de información y de energía que van bajando a la subjetividad. La subjetividad entonces se divide en 3, aunque en la Cábala se analizan 5 partes del alma, 3 son las que nosotros percibimos en nuestra subjetividad. Lo que llamamos
en la mente gastrointestinal, que se relaciona con el alma animal, la mente del corazón, el pensamiento del corazón, que es lo que se relaciona con el espíritu, con el alma emocional, la psique, y luego tenemos lo que llamaríamos la neyamá, el alma en el nivel de la rotación, en el nivel superior. Por lo tanto, tenemos información material, información emocional e información de traslado de energías, es decir, de energías que van y vienen a través del cerebro a partir de la rotación. Entonces, un alma se define por niveles. Te vuelvo a reiterar, hay dos niveles más del alma, Jordi, arriba, pero que son objetivos, cosmogónicos, que pertenecen a todas las almas. Entonces ahí, si bien nosotros en la Cábala decimos que son dos niveles más del alma en lo superior a la subjetividad, toda esa información no se puede revelar si no entra en el sujeto. Claro, y de ahí lo que dice la mística hebrea, ¿no? Lo que hemos dicho, que considera que la importancia de una energía o alma determinada es su función existencial fuera del orden del espacio-tiempo. De ahí la importancia de saber cuál es nuestra misión en este plano, como decimos. Ahora volveré al alma, Mario, pero ¿a qué te refieres cuando apuntas que vivimos en una realidad fragmentada espacio-temporal? Bueno, una realidad fragmentada es esta realidad del plato, del vaso, del yo, del otro. Todas las cosas las percibimos como divididas. Y esta percepción de división, si bien es buena porque cada fragmento cumple su función, en el fondo es mala porque cada fragmento, la función que cumple es al servicio del todo, al servicio de la unidad. Con lo cual, la función del fragmento es fragmentaria. La función de la tijera es ser tijera, pero la función de la tijera es ser tijera para mi beneficio, para nuestro beneficio, para el beneficio de todos. La función de cada uno de nosotros está relacionada con su alma, pero hay una función cosmogónica donde yo estoy trabajando también al servicio de todos. Estoy trabajando, por un lado, para aumentar mi nivel de conciencia. Mi libro lo escribo para mí mismo, pero luego el libro se edita y otro lo lee y el otro puede beneficiarse con esto. No es una intención mía de que el otro se beneficie o no, sino mi intención de revelar la luz que yo de alguna manera he captado del infinito hace que este libro pueda ayudar al otro. Con lo cual, todos nosotros, todos los fragmentos que existimos en esta realidad, nunca existimos por nosotros mismos. Existimos en función de la totalidad, en función de la unidad. Es decir, en la Cábala no hay solidaridad porque tenemos que ser buenos. Hay solidaridad porque es la naturaleza del universo solidario. Porque en la naturaleza de los fragmentos está la unidad. Es decir, como somos parte de la unidad, nos ayudamos como parte de la unidad. No nos ayudamos por un tema moral, de que alguien me enseñó a ayudar al otro. Nos ayudamos porque nos necesitamos ayudar para crear esa unidad, desde el punto de vista de la naturaleza. Ajá. Y nuestras propias limitaciones, de alguna manera, distorsionan la propia realidad. Totalmente, totalmente, claro. Nuestras limitaciones a veces son muy peligrosas porque distorsionan terriblemente. Nosotros creemos, mira, te voy a dar una distorsión si quieres. Los notarios son los principales agentes de la distorsión cuando me dicen que una propiedad es mía. Eso es mentira. Hay un montón de gente en el cementerio que perdió las propiedades cuando murió. Como la propiedad es mía. La propiedad no es mía, porque esa propiedad cuando yo me muera no es mía más. Quiere decir que mi muerte, es decir, ¿qué es mío aquí si yo me voy a morir? No es nada mío aquí. Es decir, el concepto de propiedad privada es un concepto falso en cuanto a la eternidad, porque en realidad nadie espacio-temporal tiene aquí nada. Entonces, cuando alguien se da cuenta de esto, pone al servicio de los demás las cosas, porque esta tijera es mi tijera. Mi tijera porque yo la compré. Primero que Dios me dio a mí el dinero para comprar la tijera. Así que yo no la compré por un gran mérito. Con lo cual tengo la tijera. Ahora esta tijera me la pide prestada a alguien. Bueno, toma. Porque no es mi tijera, es la tijera de todos. Ha nacido esta realidad para ayudar a todos. Esta cuestión de lo mío, de la apropiación de lo mío, es un problema porque en realidad, aunque el deseo subjetivo aumenta, hay que tener cuidado con la solidaridad frente al otro, de que se bloquee. Es decir, desde el punto de vista de la Kabbalah, mientras Dios te da más, lo que está evaluando es cuánto más vas a dar a los demás. Es decir, si a mí Dios me da la posibilidad de tener un conocimiento, no me lo da para quedármelo para mí y decir, uy, me lo te quedo para mí y todos los demás fuera. No, no, me los da para poder compartirlo con los demás. Es decir, que mi conocimiento al panadero hace el pan para que comerse el pan él, no, que yo sepa, el panadero lo quiere vender, lo quiere compartir con los demás. Fíjate,
Tu programa es para compartir con los demás, no es para hacerlo para ti. Mis libros no es para hacerlos para mí, es para compartir con los demás. El pan. Entonces, si te empiezas a pensar todo lo que hacemos, cuyas energías están bien equilibradas, no los desequilibrados que ponen la energía para la destrucción, no estoy hablando de estos ahora, todos trascendemos hacia el otro. Cuando un panadero hace el pan para el otro, trasciende al otro, le quiere dar el pan al otro. Y esto es, claro, y esto es una trascendencia. Imagínate que un día dice, yo no enseño más, tú no haces más el programa y el panadero no da más pan. Es que ninguno de los tres nos estamos beneficiando. Yo te necesito a ti y al panadero, el panadero me necesita a mí y a ti. Es decir, nos necesitamos, todos nos necesitamos, porque estamos todos interrelacionados. Pero hay una sensación a veces subjetiva en la fragmentación de que yo me puedo salvar solo, que no necesito a los demás. Y cuidado, en la espiritualidad hay mucho de esto. Hay gente que va a la India y empieza ahí a hacer una meditación propia que se vuelve egoica, porque yo me quiero salvar porque me veo a mí mismo. No, no, la espiritualidad, si no se relaciona con el otro, no es espiritualidad. No es una espiritualidad de solamente una espiritualidad ególatra interior, donde siempre me tengo que estar mirando el interior. También tengo que mirar el exterior del otro. Es decir, la espiritualidad también tiene que tener una dimensión social, si no, falla la ética. Sería una espiritualidad de fuga ególatra hacia arriba. Un monje de Tíbet que está 10 años orando. Mire, señor, vaya a ayudar a los pobres. No ore 20 años. Es decir, usted puede tener un gran autoconocimiento, pero no tiene la transformación. Mira, la cábala frente a otras espiritualidades marca una diferencia muy importante, que es lo que nosotros podemos llamar el sentido mesiánico de la transformación del mundo, el reino de Dios. Nosotros no solamente venimos a corregirnos a nosotros también venimos a corregir el universo. Es decir, nosotros venimos a corregir la sociedad. Claro, claro. Por eso, esa es la esencia. Y esa es una de las dones que tenemos todos y que tenemos que desarrollar en este plano. Entonces, acabando con la realidad, Mario, según la Cábala, quizás debemos hablar de diferentes realidades, porque la realidad la percibimos desde distintos niveles de acuerdo al desarrollo del nivel de conciencia de cada uno, claro. Totalmente. Y por eso hay que aumentar el nivel de conciencia, para poder ver otras realidades que hoy se me ocultan. Por eso. Y para conocer el sentido por el cual nuestra alma está encarnada en este plano, debemos primero comprender qué tipo de luz debe revelar nuestra alma. O sea que cada alma vino a revelar un tipo de luz de acuerdo a su propia naturaleza. En tu obra, Keter, Mario, apuntas que cuando ingresan energías en nuestro ser desde el Ein Sof o infinito divino, entran por la dimensión de Keter a nuestra alma. Ahora hablaremos de Keter, pero ¿cómo sabemos si estamos preparados para recibir esas luces superiores? Solamente la preparación es por el entrenamiento. Quiere decir que nuestro entrenamiento tiene que ser el estudio, la meditación y la experiencia de las diferentes dimensiones del árbol de la vida. Es decir, yo nunca sé si estoy preparado para tirarme a la piscina hasta que me tiré. Entonces, si yo voy a pensar fuera de la piscina cuándo estoy preparado, no me tiro nunca. Es decir, yo solamente puedo saber si estoy preparado cuando me tiré a la piscina. Cuando me estoy ahogando, tengo que salir de la piscina. Cuando estoy nadando, quiere decir que estoy preparado. Al final, hay un concepto en la cábala que en hebreo se llama dilug, que quiere decir salto al vacío. En un momento, no puedo dudar más a nivel del pensamiento y tengo que ir a la acción. Porque en un momento tengo que probarme en la acción si realmente estoy preparado. No es la teoría lo que me da la respuesta de si estoy preparado. Es la experiencia la que me verifica si estoy preparado o no. Bueno, en este sentido, Mario, el filósofo judío de origen lituano, Emmanuel Levinas, decía que el estudio de la Torá, más que un acceso a la luz divina, es una protección de la potencia de tanta luz, ¿no? O sea que podemos decir también que uno de los objetivos de la Cábala es acceder a los niveles superiores de la luz con prudencia y responsabilidad. En la Cábala, en la mística judía, Keter es la corona y es la dimensión más elevada. Si te parece, Mario, en otra entrevista podemos profundizar en Keter porque nos hemos quedado sin tiempo. Felicidades nuevamente por tu obra, Mario. Keter, el éxtasis de la eternidad, el poder de la emuná desde la Cábala, de la editorial Kairos, en la que revelas el entrenamiento que el alma debe llevar a cabo para alcanzar sus máximos niveles de conciencia y el éxtasis místico, ¿no? Una obra clave para alcanzar lo que a muchos les parece inalcanzable, sentir la energía infinita de Dios en nuestro
interior. Te quiero agradecer con toda mi alma, Mario, esta entrevista. Nos hemos quedado sin tiempo, tenía muchas más preguntas que hacerte, pero si te parece bien, más adelante, dentro de unos meses o cuando te vaya bien, hacemos una segunda parte y profundizamos en ese entrenamiento del alma y en el Keter y en tu magnífica obra. Gracias, Jordi. Un placer muy grande, que sigas bien, un abrazo enorme y en unos meses nos volvemos a ver. Shalom a todos y gracias. Shalom, Mario. Un abrazo fuerte. Gracias.